Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que estén viendo esto. Yo soy Cristian Torralba y básicamente en este video voy a responder a dos preguntas planteadas. Voy a hablar sobre los diagramas de fases, cambios de fase, sobre la entropía y la entalpía, que qué pasa con con estas dos variables cuando existe un cambio de fase o una transacción de fase de un sistema termodinámico, de una mezcla de compuestos, con ejemplos también y todo eso. Bueno, voy a pasar a la primera pregunta, que sería ¿qué son los diagramas de fase unitarios, binarios y ternarios? Antes de pasar en sí como que a cada uno de manera específica, quisiera hablar un poco general de en sí qué son los diagramas de fase. Los diagramas de fase son unas representaciones gráficas del cambio de fase de una transacción que existe en una mezcla. Por ejemplo, que representa de manera gráfica los cambios de estado que existe con el agua. Cuando a qué temperatura y a qué presión debería estar para que esté en estado líquido, a qué temperatura, a qué presión debería estar para que esté en estado gaseoso. También representa el punto triple que existe en un sistema termodinámico o del un compuesto, de la mezcla de compuestos y todo eso. Básicamente una representación gráfica de los cambios de estado que existen en un compuesto o en más de uno. Bueno, una vez explicado en forma general, voy a pasar con lo que es los diagramas de fases unitarios. Como en su propio nombre lo dice, los diagramas de fase unitarios es de un solo compuesto o de un solo sistema termodinámico. Se centra en básicamente representar sus formas de estado líquido, gaseoso y sólida en función a la temperatura y a la presión en la que se encuentra. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, pudiéramos trabajar con el dióxido de carbono, un ejemplo. Que el dióxido de carbono a cierta temperatura y a cierta presión se convierte en un hielo seco. Y a cierta temperatura y a cierta presión está en un estado líquido. Y a cierta temperatura y a cierta presión está en un estado gaseoso. De eso se encarga esta fase unitaria. Y se representa de manera gráfica en función a la temperatura y presión. Por ejemplo, a este punto se encuentra el dióxido de carbono en hielo seco. A este punto se encuentra en líquido y a este punto se encuentra en estado gaseoso. Es solo es un ejemplo que estoy poniendo. Básicamente de eso se centra. Las fases unitarias es de un solo compuesto y de forma gráfica se representaría de la forma que estuve mencionando. De ahí podríamos pasar a la siguiente fase, que son los diagramas de fase binarios. Los diagramas de fase binarios se centran en representar la mezcla de dos compuestos. No tres ni uno, solo de dos compuestos, por eso dice binarios. Esto se centra en representar los cambios de fase, por ejemplo, de sólido y líquido en función al compuesto y la temperatura. Ya como mencioné anteriormente que estábamos hablando sobre que era en función a la temperatura y la presión, bueno, en diagramas de fase binarios es en función el compuesto y la temperatura. La composición, la composición y la temperatura. Por ejemplo, podríamos hablar sobre el plomo y el estaño, que son elementos químicos que conocemos. El diagrama de fase binario se centraría en representar cuando esté en estado sólido esta mezcla y cuando esté en estado líquido, de forma gráfica. En este punto, como mencioné en el diagrama de fase unitario. En esa parte se parecen bastante, en la forma de representarlos. Cuando, por ejemplo, está en estado líquido, en estado gaseoso, en tal punto, pero claro, en función a qué variables. Eso sí puede llegar a cambiar. Igual también depende, por ejemplo, del sistema termodinámico, también depende de los compuestos que se trabaje, si se trabaja con uno, si se trabaja con dos compuestos, y si se trabaja con tres compuestos, que es lo que vamos a entrar ahorita, que sería el diagrama de fase ternario. Como su propio nombre lo dice, ternario, se trabaja con tres compuestos, una mezcla de tres compuestos. Podríamos poner de ejemplo el agua, el etanol y el ácido acético. Este diagrama se parece bastante al diagrama binario, al diagrama de fases binario, porque es en función a la composición y a la temperatura. Bueno, también es en el diagrama de fase ternario, que es en función a la composición y a la temperatura. Como mencioné, podríamos trabajar como un ejemplo el agua, el etanol y el ácido acético. ¿Qué pasa? Cuando se encuentren el diagrama de fase ternario, te podría representar cuando se encuentren, por ejemplo, en un estado líquido o cuando se encuentren en un estado líquido gaseoso.
Eso te representaría el diagrama. En tal, tiene que cumplir con esta temperatura para que esté en estado líquido. Tiene que cumplir con esta temperatura para que se encuentre en un estado líquido gaseoso. Eso es lo importante de los diagramas de fase, porque de una forma sencilla nos dice, mira, tiene que cumplir con esta cantidad de tal variable para que esté en esta fase, en este estado. Tiene que cumplir con tales datos de tal variable para que se encuentre en este estado y cosas así. Que obviamente resulta bastante útil. Que en un solo diagrama tú, por ejemplo, puedas graficar la mezcla de tres compuestos. Y bueno, un montón de cosas más también. De ahí pasaríamos a la segunda pregunta, que es los cambios que ocurren en la entalpía y la entropía en un cambio de fase. Ya estuvimos hablando sobre los cambios de fase. Un cambio de fase que, por ejemplo, pase de sólido a líquido o de líquido a sólido, que pase de líquido a gaseoso o de gaseoso a líquido también. Eso es un cambio de fase que puede existir en un sistema termodinámico, en un compuesto y todo eso. Pero claro, cuando existen estos cambios de fase, por ejemplo que de un sólido pase a líquido o de un líquido pase a sólido, ¿qué pasa con la entalpía y la entropía? Que obviamente son variables que pueden llegar a verse afectadas en estos cambios de fase. Bueno, voy a dividir estas preguntas en dos, por así decirlo, porque estamos hablando de dos variables, la entalpía y la entropía. Entonces voy a hablar primero de la entalpía. ¿Qué pasa con la entalpía cuando existe un cambio de fase? Voy a poner de ejemplo el hielo. Cuando el hielo está pasando a líquido, por ejemplo un hielo de agua que está pasando a un estado de agua líquido. Si la temperatura se mantiene constante para que este hielo que obviamente está congelado, está en un estado sólido, pase a líquido, pase a agua líquida, esa temperatura se mantiene constante, entonces para romper estas interacciones que existen en el hielo, la entalpía se tiene que mantener constante para que se pueda romper estas interacciones que existen dentro del hielo para que pueda ser un líquido. Entonces, ¿qué pasa cuando un sólido pasa a líquido? La entalpía se mantiene constante. ¿Por qué se mantiene constante? Porque tiene que romper las interacciones que existen en el hielo para que se convierta en un líquido. Básicamente ahí de forma más resumida para que se me pueda entender. Bueno, eso es lo que pasaría con la entalpía en ese cambio de fase. Ahora vamos a hablar sobre qué pasaría con la entropía. ¿Qué pasaría con la entropía? Por ejemplo, vamos a poner el mismo caso con el mismo compuesto que es el agua. Cuando el agua se encuentra en estado líquido y se va a pasar a un estado gaseoso, por ejemplo, por cuestiones de la temperatura que se está evaporando el agua, estas moléculas de agua que hay en estado líquido están más ordenadas. Están más ordenadas entre sí y todo eso. Pero cuando se está pasando a un estado gaseoso, estas moléculas van a tener más libertad, van a poder ser más libres en el espacio en el que se encuentran. Por ende, la entropía va a ser mayor. De hecho, hay una regla para sin necesidad de analizarlo tanto, las leyes de la termodinámica, que es que la entropía siempre va a ser mayor dentro del universo. La entropía no puede disminuir, siempre va a ser mayor. Entonces, en los cambios de fase que existan, la entropía siempre va a ser mayor. Pero bueno, aquí lo estoy explicando un poco como que más el por qué. Es por la situación de que cuando en este cambio de fase, ¿qué está pasando? De líquido a gaseoso, las moléculas del líquido están más ordenadas. Obviamente están más ordenadas, tienen una mayor interacción entre ellas y todo eso. No tanto como el sólido, pero están ordenadas y tienen una mayor interacción entre ellas que cuando están en un estado gaseoso. Bueno, cuando estas moléculas pasan a un estado gaseoso, que están pasando por la velocidad que obtengan, la velocidad formal, todo eso. Cuando están pasando a un estado gaseoso, estas moléculas que estén van a poder tener más espacio y van a tender a ser mucho más desordenadas que lo ordenadas que estaban cuando estaban en el líquido. Entonces, por lo tanto, la entropía va a ser mayor. Tienen mayor libertad en ese espacio, van a poder moverse como quieran. Obviamente la interacción entre moléculas va a haber, pero va a ser mucho menor, ya que están mucho más desordenadas, van a tener más libertad de movimiento y por ende la entropía va a ser mayor. Eso pasa en los cambios de fase. Independientemente de qué sistema termodinámico estemos hablando, en este caso yo puse el del agua. Puede ser con otro sistema termodinámico, con otro compuesto y todo eso. Entonces eso, muchas gracias, espero que me hayan entendido bien y que
no haya tenido ningún tipo de complicación y eso. Muchas gracias.